Desde el 28 de agosto al 1 de septiembre, las ciencias sociales se toman la Universidad Mariana en el 9º Congreso Internacional y 5º Nacional, reflexionando las disciplinas, retos, tendencias y perspectivas actuales en las ciencias sociales. Invitados académicos de Argentina, Brasil, Chile, España, México y Colombia. Invitan ICETEX, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. A partir del análisis de ese caso judicial en concreto, trataremos de llegar a unas reglas generales. Si bien cuando se opta por la técnica de argumentación del argumento mediante ejemplos se corre el riesgo de incurrir en una falacia, que es la falacia de la generalización, la sentencia que vamos a analizar hace parte de una tendencia. Es una tendencia que está siguiendo la Corte Constitucional, una tendencia que está poniendo a temblar los cimientos tradicionales del iusprivatismo, y por eso no tengo el temor de que incurriré en el desarrollo de esta presentación en esa falacia de la generalización y asumo entonces ese riesgo. Unos elementos relevantes del caso decidido por la Corte Constitucional en la ya referida sentencia T-769 de 2005 son los siguientes. En primer lugar, ¿dónde ocurrieron los hechos? Ocurrieron aquí en la ciudad de Pasto, en el centro comercial La 17, muy conocido por todos ustedes. Un segundo hecho relevante, se presenta una existencia de unos contratos de arrendamiento de locales comerciales, contratos que venían ejecutándose sin ningún tipo de problema, hasta que sobreviene un incendio del edificio ocurrido hace algunos años y con ocasión de ese incendio no imputable a los arrendadores propietarios se destruyeron en su totalidad los locales que venían siendo objeto de arrendamiento. Con ocasión de ese incendio que generó la destrucción de los locales arrendados, se presenta la terminación de los contratos de arrendamiento preexistentes. Con posterioridad, los propietarios del edificio lo someten a un proceso de reconstrucción, los locales comerciales se encuentran nuevamente habilitados y llega la hora de celebrar nuevos contratos de arrendamiento, es decir, no se celebró contratos con los antiguos arrendatarios, sino que los propietarios tomaron la decisión de contratar con nuevos interesados. Parece que a los antiguos arrendatarios se les exigió el pago de primas, valores especiales, parece que inclusive el valor del incremento ascendía al 100-150% del valor original y esto motivó a que los contratos no se celebren. Y frente a esa situación, los perjudicados, antiguos arrendatarios, interpusieron aquí en Pasto una serie de acciones de tutela donde pretendían que se les vuelva a arrendar los locales que ocupaban con anterioridad en respeto de un derecho de preferencia. En lo que respecta a las decisiones judiciales, los jueces de instancia de aquí de Pasto desestimaron las acciones de tutela presentadas por razones más que todo formales. Los jueces consideraron que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para ventilar este tipo de asuntos en atención al carácter residual de la acción de tutela. Los jueces de instancia consideraron que ese tipo de litigios contractuales deberían ser tramitados en la justicia ordinaria, pues la acción de tutela solamente procede de forma subsidiaria, de forma residual. Y con base en argumentos formalistas como esos, las sentencias fueron nugatorias de los intereses de los accionantes. Por efectos de revisión del caso, la Corte Constitucional lo seleccionó y la Corte emite la sentencia T-769 del 2005. Y la Corte toma una decisión prescindiendo del Código Civil, del Código de Comercio, como si estas normas no se aplicaran al caso, y fundamenta una decisión exclusivamente en principios constitucionales, tales como el principio de solidaridad, el derecho al trabajo, el derecho al mínimo vital, el derecho fundamental al debido proceso, y con fundamento en esos principios constitucionales les otorga a los antiguos arrendatarios un derecho de preferencia, que no es el derecho de preferencia a que hace referencia el Código de Comercio, sino un derecho de preferencia sui generis de carácter constitucional que la Corte lo descubrió a través de la teoría de los derechos implícitos.
Normalmente en los cursos de argumentación se suele hablar de los casos difíciles, apelando a la teoría de Ronald Dworkin, de Manuel Atienza. Ellos hablan de casos fáciles, casos difíciles, y Manuel Atienza habla de casos trágicos. Los casos fáciles son aquellos cuya solución se encuentra inmersa en una norma previamente existente. Lo que hace el fallador, lo que hace el intérprete es adecuar los fundamentos fácticos del caso a las previsiones normativas y la misma norma se va a encargar de darle al intérprete la solución que él busca. Ese es el caso, los casos fáciles. Los casos difíciles son aquellos en los cuales el intérprete, el juez, no encuentra en el sistema jurídico una fuente directamente aplicable al caso y por lo tanto el juez tiene que realizar una labor de construcción de la norma para efectos de aplicarla a la situación concreta. Mientras que en la terminología de Manuel Atienza, un caso trágico será aquel que, independientemente de la solución que se adopte, necesariamente la solución involucrará violación de derechos fundamentales a cargo de uno de los involucrados. Un ejemplo de un caso trágico que normalmente se expone es el caso decidido por la Corte Constitucional relativo a la posibilidad del aborto en los casos que la Corte los admite, bien conocidos por ustedes. ¿Y por qué ese ejemplo es un caso trágico? Porque frente a la discusión de los derechos en conflicto, de libre desarrollo de la maternidad, de la personalidad a cargo de la madre y el derecho a la vida del nasciturus, que es titular del derecho a la vida, necesariamente la Corte optó que en esos 4 casos prevalecía el derecho al libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto el derecho a la vida del nasciturus quedó completamente anulado. El trabajo normal de ponderación que se suele hacer, evento en el cual cuando 2 derechos en conflicto chocan, uno prevalece frente al otro, no se evidencia en el caso de la sentencia del aborto por cuando el derecho a la vida resultó anulado en un 100%. Ese es un ejemplo de un caso trágico. El caso que nos ocupa, el del Centro Comercial A17, hacía parte de los llamados casos casos fáciles, por varias razones de tipo normativo. El artículo 518 y siguientes del Código de Comercio y el Código Civil, por el reenvío que hace el artículo 822 aplicable a este caso, establece la regulación normativa de los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Y el Código Civil, dentro de las causales de terminación del contrato, en el artículo 2008, establece como causal de terminación la destrucción de la cosa arrendada. Si hacemos esa reflexión de la aplicación de esa norma clara al caso, podemos deducir que un contrato expirado por causas legales, pues pierde su poder generador de derechos y obligaciones para las partes. El reconocimiento del derecho de preferencia invocado por los antiguos arrendatarios no era de recibo por 2 razones claramente definidas. En primer lugar, ¿por qué no procedía ese derecho de preferencia? Porque no se pueden invocar derechos con fundamento en contratos legalmente expirados, primera razón. Y en segundo lugar, porque el derecho de preferencia a que alude la legislación comercial es un derecho que se hace valer cuando los propietarios arrendadores han invocado como causal de terminación del contrato la demolición o la remodelación del local que se viene ocupando. En ese caso, cuando esa es la causal invocada, el arrendatario tiene el derecho a solicitar que una vez los locales se encuentren reparados, pueda hacer valer su derecho de preferencia consistente en volverlos a ocupar, sin que tenga que pagar primas o valores especiales. Pero esos elementos fácticos que justifican la aplicación del derecho de preferencia del Código de Comercio no son los sucesos que acontecieron en el caso del Centro Comercial A17. En conclusión, en esta primera parte, ese caso era un ejemplo de un caso fácil, solucionado de forma igualmente fácil por disposiciones civiles y disposiciones de tipo comercial. Sin embargo, una de tantas preguntas que nos hacemos en el transcurso de esta charla es esta. ¿Qué motivó al alto tribunal a constitucionalizar un caso claramente resuelto en disposiciones de derecho privado de rango legal, de las cuales la Corte se apartó sin apelar siquiera a la excepción de inconstitucionalidad? La Corte, perfectamente en aras de la aplicación del artículo 4 de la Constitución, puede inaplicar normas de rango legal sobre pretexto de darle prevalencia a las normas de rango constitucional, pero la excepción de inconstitucionalidad en la sentencia que estamos comentando brilla por su ausencia.
nos encontramos acaso frente a un nuevo tipo de asuntos, de casos difíciles. Ya precisaremos en qué consisten esos nuevos tipos de casos difíciles. Según la teoría foránea, me soporto en Laporta, un autor español, un caso difícil sería aquel en el que la calificación jurídica de una situación no encuentra en principio respuesta explícita en el derecho identificado mediante los criterios que nos suministra un sistema de fuentes. Si suponemos que esa respuesta no está en ninguno de los arsenales de pautas del derecho preestablecido, entonces el juez se ve forzado por la obligación de fallar a crear derecho ex novo, es decir, derecho nuevo. Los casos difíciles le abren la puerta al fallador, le abren la puerta al juez para generar derecho nuevo, en palabras de Laporta. La Corte consideró que la respuesta surgida del formalismo jurídico al caso que estamos comentando no era la mejor solución que el ordenamiento jurídico podría ofrecer a los tutelantes y constitucionaliza el caso. La respuesta correcta ya no la buscará en el Código Civil, en el Código de Comercio. La Corte buscó la mejor respuesta a ese caso en principios de carácter constitucional. Normas abiertas, máximas de optimización, en palabras de Robert Alexi. Y eso nos transporta entonces a un nuevo tipo de casos difíciles. Los nuevos casos difíciles serán aquellos que cuentan con una solución explícita en las reglas jurídicas, pero esta es desestimada por el juez al considerar que no es la mejor ofrecida por el ordenamiento jurídico y por lo tanto apela a normas con estructura de principios de rango constitucional, inaplicando normas vigentes, pero sin hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 4 constitucional. Este descubrimiento de casos difíciles nos plantea a nosotros un dilema. Cuando el juez se separa de normas preestablecidas por el legislador y trata de buscar una mejor solución en normas abstractas con estructura de principios, ¿qué es lo que está haciendo el juez? ¿Está descubriendo derechos implícitos en normas con estructura de principios? ¿Un proceso simplemente de conocimiento cognoscitivo? ¿O el juez, cuando realiza este tipo de ejercicios argumentativos, se ubica en el plano del creacionismo judicial? ¿Qué es lo que hace el juez? ¿Descubre derechos implícitos preexistentes o el juez crea nuevo derecho? ¿Cuál es el rol del juez en ese caso? Otros autores, como el chileno Gonzalo Candia Falcón, no acepta la existencia de ese dilema, y este autor establece que el descubrimiento de derechos implícitos no se deriva de un acto de interpretación simplemente del juez y por lo tanto es una verdadera construcción normativa del juez constitucional. Gonzalo Candia considera que al descubrir derechos implícitos lo que hace el juez es crear derecho nuevo. ¿Cuál es el concepto de derechos implícitos en la teoría de los derechos implícitos? Si un derecho subjetivo es el contenido de una norma, bajo esta lógica, el derecho implícito será el contenido de una norma implícita, esto es, normas no expresas o carentes de formulación en los textos normativos. El punto a dilucidar en este momento será en determinar si principios constitucionales como el de solidaridad o derechos al trabajo, mínimo vital y debido proceso, citados en la sentencia que estamos comentando, involucran de manera implícita para los arrendatarios de locales comerciales un derecho de preferencia constitucional sui generis, diferente al consagrado en el Código de Comercio. Ese es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Los derechos implícitos van a surgir de dos tipos de ejercicios argumentativos. Primero, inferir un derecho implícito de un derecho explícito en el cual está inmerso. Y segundo, inferir un derecho implícito de un principio expreso o igualmente implícito. Esto se entiende mejor cuando se analiza esta teoría a la luz de una serie de ejemplos. Un ejemplo del primer tipo de argumentación, deducir derechos implícitos en derechos explícitos, está reflejado en la sentencia T 627 del 2012 de la Corte Constitucional.
La Corte, haciendo referencia a los derechos reproductivos, encontró que estos derechos estaban implícitos en otros derechos fundamentales explícitos, como por ejemplo la vida digna, la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Un ejemplo del segundo tipo de argumentación, descubrir derecho implícito de principios explícitos, está reflejado en la sentencia T-426 del 92, evento en el cual la Corte dedujo la existencia del mínimo vital como derecho a partir de principios explícitos, tales como la dignidad humana y el Estado social de derecho. ¿Qué tipo de ejercicios argumentativos, uno, dos o los dos, se encuentran presentes en la sentencia analizada? En la sentencia T-769 del 2005, la Corte apeló a los dos ejercicios argumentativos previamente expuestos. Primero, a contrario censo de lo indicado en el Código Civil y en el Código de Comercio, infirió la existencia del derecho de preferencia de los arrendatarios como derecho implícito de dos derechos explícitos, el trabajo y el debido proceso, y de un derecho igualmente implícito, el mínimo vital. Y de otro lado, la Corte dedujo la existencia del derecho de preferencia de los arrendatarios de un derecho como derecho implícito de un principio explícito, como es el principio de la solidaridad. Y esto significa que el mundo del derecho implícito es en extremo amplio, porque el juez puede encontrar multiplicidad de derechos y obligaciones implícitas a partir de varias fuentes. Veamos algunas fuentes de derechos implícitos. Reglas implicadas formalmente en otras reglas explícitas, reglas que surgen por deducción, como por ejemplo en el caso de los denominados argumentos a contrario. Si en derecho penal, tomo prestado el ejemplo del derecho penal, se establece a manera de ejemplo el daño en bien ajeno en la modalidad dolosa, en sentido contrario, el daño en bien ajeno en la modalidad culposa, pues no será susceptible de castigo. Ese es un ejercicio de argumento a contrario como una primera forma de descubrimiento de un derecho implícito. O reglas implicadas conceptualmente en otras reglas. El derecho implícito se puede derivar de la multiplicidad de significados que pueden tener las diversas palabras que integran los textos normativos. ¿Cuánto derecho nuevo ha surgido a partir del reentendimiento o reinterpretación de la expresión matrimonio? ¿O cuánto derecho implícito la Corte Constitucional ha encontrado a partir de la redefinición de lo que debe ser entendido por familia? ¿Cuánto nuevo derecho a partir de esas reglas implicadas en otro tipo de reglas? O también el juez puede encontrar derecho implícito a partir de enunciados interpretativos, como por ejemplo los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Cuánto derecho nuevo ha generado la Corte Constitucional interpretando el principio de solidaridad? ¿O cuánto derecho ha creado nuestra Corte a partir del entendimiento del alcance del libre desarrollo de la personalidad? Expresiones jurídicas como el aborto, como la eutanasia, como muchas formas no contempladas explícitamente en normas jurídicas, han visto su luz a partir del derecho implícito que la Corte ha venido descubriendo en esos conceptos jurídicos indeterminados. O reglas que cumplen el propósito o fin de otras normas implícitas. Derecho implícito se puede descubrir a partir de un ejercicio de teleología de la norma. Cuando el intérprete busca la finalidad perseguida por el legislador, puede descubrir normas no explícitas, sino normas implícitas. Con mis estudiantes de argumentación, suelo hacer un ejercicio de reflexión en torno a si un oso puede entrar a 1 metro cuando hay una norma claramente prohibitiva de que los pasajeros no pueden entrar con perros. Y ellos decían que si no pueden entrar los perros, tampoco puede entrar el oso, porque la finalidad de la norma es garantizar la seguridad de los pasajeros. Y al negar el acceso al pasajero, al tomador, que pretendía entrar con el oso, buscando la finalidad, en ese ejercicio lo que se hizo fue descubrir un derecho de naturaleza implícita apelando a la finalidad o teleología de la norma. O también se pueden encontrar derechos implícitos en reglas que se obtienen a partir de enunciados normativos, principios y valores. Es el caso del valor del principio que se convierte en anhelo, como el de la paz.
un anhelo que no es de aplicación inmediata por querer del artículo 85 de la Constitución, pero cuánto derecho implícito que sea derivado de ese valor de la paz, entendida la paz como un anhelo. Esta inmensidad del derecho implícito nos transporta a nosotros a un problema, y es que esas reglas implícitas derivadas de principios constitucionales pueden contrariar aquellas previas definidas por el legislador, y nos encontraríamos frente a una eventual incompatibilidad entre un derecho implícito y un derecho explícito. Siguen las preguntas. Ese derecho implícito al que estamos haciendo referencia puede subvertir, irse en contra del derecho explícito. Un ejercicio de jerarquía normativa nos podría decir que sí, cuando las normas implícitas son descubiertas de principios constitucionales que se van a aplicar de preferencia a normas de rango legal. Pero ese principio de jerarquía normativa resulta demasiado simplista. Entonces vamos a reformular esa pregunta en el siguiente sentido. Sobre pretexto de la constitucionalización de un caso de derecho privado, al aplicar a la solución del mismo directamente principios o derechos fundamentales, las reglas derivadas de este ejercicio interpretativo pueden subvertir, irse en contra, contrariar disposiciones previas vigentes de origen legislativo. En caso afirmativo, ¿cuáles serían los límites que el Estado social de derecho le confiere a esta subversión? Todos estos problemas que estamos evidenciando se derivan de la tendencia derivada de la Constitución del 91, tendencia que se ha denominado la constitucionalización del derecho, y el derecho privado no ha sido ajeno a esa tendencia. Cuando un caso nos preguntamos de derecho privado, específicamente de tipo contractual, puede ser constitucionalizado, y planteamos tres posibilidades de respuesta. Un caso de derecho privado contractual podría ser constitucionalizado en uno de estos tres eventos. Primero, cuando las normas de rango legal, por ejemplo, Código Civil, Código de Comercio, no ofrecen una solución concreta al caso, y esta debe ser ubicada en normas de rango constitucional. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, cuando las normas de rango legal ofrecen una solución al caso, pero al contrariar preceptos constitucionales, se inaplican en aras de la vigencia del principio de la supremacía de la Constitución por encima de las normas de rango legal, excepción de inconstitucionalidad del artículo 4 de la Constitución Política. Y tres, el nuevo tipo de caso difícil que detectamos. Cuando las normas de rango legal ofrecen una solución que el juez considera no satisfactoria por no ser la mejor que se ofrece por el sistema jurídico. Y en tal evento, sin hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, el funcionario judicial se separa de esas reglas y encuentra la solución en disposiciones constitucionales. Ese es el nuevo tipo, repito, de caso difícil a que estamos haciendo alusión. Ese descubrimiento de derechos implícitos es una manifestación de la discrecionalidad judicial. Autores como el ya citado Laporta se pregunta por qué en la actualidad los jueces operadores judiciales se han vuelto tan proclives a la aplicación de normas con estructura de principios. Y este autor emite una serie de posibilidades de respuesta: por el replanteamiento del sistema de fuentes del derecho, o por el auge del neoconstitucionalismo, o por la idea de búsqueda de la justicia que a veces no se halla en las reglas, o porque se trata de una tendencia contemporánea, es una cuestión simplemente de moda, o porque se trata de un método complementario a ser utilizado en el quehacer judicial. Pero miren esto, la Corte Constitucional colombiana, y esto ha sido una tendencia, al solucionar conflictos de derecho privado en asuntos contractuales, acude frecuentemente a normas con estructura de principios, descubriendo en los mismos derechos implícitos, en el ejercicio de una labor que hace gala de discrecionalidad judicial sin lugar a dudas, posibilidad que no puede ser desde ningún punto de vista absoluta. Todo lo contrario, esa discrecionalidad debe ser fiscalizada para impedir que derive en arbitrariedad y que suponga una amenaza para los principios de igualdad y seguridad jurídica.
profesor español Manuel Aragón Reyes, haciendo referencia a estos temas, y cuando aborda el tema de la problemática del juez, que frente a algunos casos es un juez legalista que se guía por las normas con estructura de reglas de rango infraconstitucional, pero a veces se convierte en juez constitucional y tiene que transitar por los vericuetos de la teoría de los principios. Cuando el juez asume esa doble condición, Manuel Aragón explica que existe el riesgo, el juez incurre en riesgo de sobrevalorar la Constitución e infravalorar la ley, desconociendo la idea de que el principio de constitucionalidad debe ser entendido como un enriquecimiento y no como una sustitución del principio de legalidad. Hecha esta presentación con algunos elementos de la teoría de los derechos implícitos, el trabajo que presentamos a partir de este momento tiene que ver con el análisis argumentativo de la sentencia que ha motivado estas reflexiones y tiene que ver con los hierros argumentativos de la sentencia T-769 del 2005. Y para este ejercicio me apoyo en el autor español Manuel Atienza, que nos presenta que la argumentación puede ser entendida desde diversos puntos de vista. La argumentación de un fallo puede ser estudiado desde el punto de vista netamente formal, caso en el cual lo que hace el analista del argumento es determinar si la construcción del argumento deductivo se encuentra bien presentada, si es coherente y si es armónica, pero esa no es la única forma de entender la argumentación, porque esta también puede ser analizada en perspectiva material o en perspectiva pragmática. En perspectiva material, cuando se analiza la tesis de las premisas o buenas razones que debe reunir un fallo, que debe presentar un fallo, y la visión pragmática tiene que ver con cómo los destinatarios de una decisión, en este caso la comunidad académica, asimilan la decisión proveniente de los jueces. Entonces comenzamos con esa primera forma de argumentación del profesor Atienza, que es la argumentación formal relacionada con la coherencia externa o lógica del argumento. La Corte centra su tesis central en un argumento deductivo en la modalidad de silogismo hipotético y se grafica de esa forma. Si P entonces Q, si Q entonces R, por lo tanto si P entonces R, y eso tiene la siguiente explicación. ¿Cómo se puede analizar la ratio decidendi de esta sentencia a partir de este análisis lógico formal, según la regla del silogismo hipotético? Si de la aplicación del principio de solidaridad y reconocimiento de los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y debido proceso, se infiere el derecho de preferencia de unos arrendatarios damnificados y en estado de indefensión con respecto a sus arrendadores, esta es la premisa P, entonces el derecho de preferencia es un derecho implícito en otros principios y derechos fundamentales, premisa Q. Si el derecho de preferencia es un derecho implícito en otros principios y derechos fundamentales, premisa Q, entonces, en caso de vulneración, debe ser protegido a través de la acción de tutela, premisa R. Por lo tanto, si de la aplicación del principio de solidaridad y reconocimiento de los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y debido proceso, se infiere el derecho de preferencia de unos arrendatarios damnificados y en estado de indefensión con respecto a sus arrendadores, premisa P, entonces, en caso de vulneración del derecho de preferencia, debe ser protegido a través de la acción de tutela, premisa R. Esa sentencia, su ratio decidendi, presentada así, desde el punto de vista formal, es incontrastable y no admite ningún tipo de reparo. El problema de la argumentación tiene que ver con las otras dos formas de argumentación, la argumentación material y la argumentación pragmática. En la argumentación material, la justificación de una decisión no solo depende de aspectos formales, como los que analizamos, sino en que efectivamente se ofrezcan razones de tipo apropiado. Y vamos a ver si esas razones de tipo apropiado se encuentran presentes en esa decisión. Vamos a hacer un análisis de los hierros que ofrece la sentencia, analizados en perspectiva jus privatista. Hierros que le quitan contundencia al argumento presentado por nuestro alto tribunal. La Corte, en todo el transcurso de la sentencia, confunde establecimiento de comercio y local comercial, partiendo de la idea de que se trata de conceptos similares, y
Y ustedes bien saben que el local comercial simplemente es un elemento integrante del establecimiento de comercio. Y cuando el establecimiento funciona en locales arrendados, el contrato de arrendamiento del local hace parte integrante del establecimiento de comercio. No hay lugar entonces a generar esa confusión que se evidencia en el texto de la Corte Constitucional. En segundo lugar, se condiciona sin ningún tipo de razón, porque no aparece en la sentencia, la subsistencia, la estabilidad del mínimo vital de los antiguos comerciantes arrendatarios a volver a ocupar los mismos locales, descartando la posibilidad de que el comercio también puede realizarse en locales diferentes. La Corte no explica la razón de ese dicho. En este caso, la Corte incurre en una falacia argumentativa que se denomina la falacia del olvido de alternativas. Claro que de otras formas los comerciantes pueden ejercer el comercio sin necesidad de que lo ejerzan exclusivamente en los locales del Centro Comercial A17. La Corte califica los actos de los arrendadores, volver a arrendar los locales, no a los antiguos arrendatarios, sino a nuevos arrendatarios. La Corte califica ese tipo de actos de los arrendadores como ilegítimos. Ilegítimos. El concepto de ilegitimidad es un concepto sociológico. Pueden ser ilegítimos, pero fueron perfectamente legales porque el contrato de arrendamiento por la destrucción del local comercial ya se había acabado. Los contratos se habían acabado. Y como se habían acabado, perfectamente los propietarios podían volver a arrendar los locales a nuevos arrendatarios sin hacer valer derecho de preferencia alguno que no había nacido por no estar presentes las condiciones del Código de Comercio en su artículo 521. Y uno de los principales errores de la sentencia consiste en el reproche, en el regaño que este alto tribunal le da en esa sentencia a los propietarios arrendadores por no haber desahuciado a los arrendatarios con 6 meses de antelación. Y en este punto de la falta de desahucio, la Corte argumenta la violación del derecho fundamental al debido proceso. Pero aquí nos volvemos a preguntar, pero si la destrucción de los locales que hacían parte del centro comercial obedeció a un incendio, pues ¿cómo esperaba la Corte Constitucional que los arrendadores hubieran desahuciado a sus arrendatarios con 6 meses de antelación a la terminación del contrato en estricto cumplimiento del artículo 520 del Código? En el caso no se evidenció que el incendio hubiera obedecido a situaciones de mala fe, ni que los arrendadores hubieran tenido una especie de bola de cristal donde hubieran consultado la fecha del incendio y a partir de esa fecha hubieran enviado el preaviso con 6 meses de antelación. Y argumentos como ese sustentan la vulneración de derechos fundamentales tan importantes como el derecho al debido proceso. En lo que tiene que ver con la argumentación pragmática, esta se refiere a la percepción que genera, en este caso, en la comunidad académica. Y la percepción es esta: la aplicación de derechos implícitos desentrañados en disposiciones constitucionales generó para la parte contra la cual se dirigió la acción de tutela no el deber de respeto a derechos preexistentes, sino a derechos o deberes creados post facto, post contrato, con capacidad de alterar la proporcionalidad de las cargas, característica civilista de los contratos bilaterales de naturaleza conmutativa como el arrendamiento. Desde las épocas de Potier, quien retoma el sistema de fuentes del derecho romano para plasmarlo en el Código Civil napoleónico, tesis que se esparce por Europa pasando al Código español, al Código italiano, y de ahí pasa al Código chileno y sube al Código Civil colombiano. Desde esas épocas el sistema de fuente de obligaciones ha estado normatizado, porque se parte de la idea de que los contratantes deben tener certeza de cuáles son las cargas obligacionales. La Corte, con este tipo de argumentos, está descubriendo un derecho nuevo que involucra derechos y obligaciones nuevas, no convenidas, no calculadas, no previstas por las partes. Y con eso, la Corte altera la carga obligacional inicial de los contratantes. Uno de los contratantes hubiera conocido lo que se le venía de ahí en adelante a partir del descubrimiento de derechos implícitos, no hubiera celebrado el contrato en los términos que lo celebró. Este análisis de este caso, que es un caso que le permite a la academia formular muchas críticas,
Nuestra Corte Constitucional genera sentencias, motivo de aplausos, pero de vez en cuando también da este tipo de oportunidades para que la critiquemos con mucho respeto en la academia. Este tipo de ejercicios argumentativos, mediante ejemplo, nos permite formular unas reglas generales a manera de conclusiones. Una primera conclusión sería que la discrecionalidad judicial le ha permitido a los operadores judiciales descubrir, a través de ejercicios interpretativos y argumentativos, derechos implícitos derivados de normas con estructura de principios, normas abiertas, normas indeterminadas. Una segunda conclusión: este activismo judicial involucra un nuevo discurso, fruto a su vez de nuevas relaciones de poder generadas a partir del reposicionamiento de la rama judicial en el marco del Estado Social de Derecho. El papel que desempeña la justicia hoy en día es un papel preponderante que no lo tenía con anterioridad a la Constitución actual. El papel del juez, el papel de las Cortes, el papel de la rama judicial se ha reposicionado frente a un nuevo discurso, fruto de esas nuevas relaciones de poder surgidas a partir de la Constitución del 91. Una tercera conclusión: esta discrecionalidad en manera alguna puede ser absoluta. Cuenta con claros límites orientados, entre otros, a respetar la soberanía legislativa que no se ha perdido por cuenta del fenómeno de la constitucionalización, a prescindir de la arbitrariedad y a garantizar la igualdad y seguridad jurídicas que podrían verse comprometidas con este tipo de expresiones de derecho judicial. Es que uno lee y relee decisiones como esa que hemos analizado, aparte de muchas otras, porque esto es una tendencia, y uno no evidencia la vulneración de derechos fundamentales. Una cuarta conclusión: si bien aplicando las orientaciones que ofrece la doctrina foránea para determinar si los derechos implícitos son un acto de conocimiento o de valoración creativa, en la práctica resulta muy difícil determinar lo uno o lo otro por la sutileza que involucra este tipo de ejercicios, este tipo de análisis. Yo les hago a ustedes una pregunta. El derecho de preferencia del arrendatario damnificado, el que descubrió la Corte Constitucional interpretando principio de solidaridad, principio al mínimo vital, derecho al trabajo, debido proceso, ese derecho constitucional de preferencia ¿es un derecho descubierto, previamente existente, o es un derecho creado por la misma Corte? Difícil determinar la respuesta correcta. Una quinta conclusión: la aplicación de derechos implícitos en el marco de los litigios contractuales de derecho privado conlleva a su vez el discernimiento de obligaciones implícitas que posiblemente no fueron objeto de previsión contractual. Esta situación puede comprometer la estabilidad de las cargas obligacionales originarias con compromiso de la seguridad jurídica contractual. Tradicionalmente manejábamos el sistema de fuentes del Código Civil: ley, contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, fuentes de obligaciones. Le agregábamos el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Pare de contar, esas eran las fuentes que nosotros trabajamos. Ahora, para la consideración del sistema de fuentes de las obligaciones, para el estudio del sistema de fuentes, también debe estudiarse la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y la jurisprudencia de esta Corte en litigios contractuales se está volviendo en una nueva fuente de obligaciones. Una sexta conclusión: la Corte Constitucional, sin acudir a la excepción de inconstitucionalidad, ha inaplicado normas de rango legal a casos de derecho privado que en principio se consideraban fáciles, sobre pretexto de arribar a una solución a partir de la aplicación de normas implícitas halladas en disposiciones de rango superior. La posibilidad de que un derecho implícito de origen judicial controvierta disposiciones normativas vigentes de ascendencia legislativa repugna, no le gusta a cierto sector de doctrina, bajo el entendido de que el principio de constitucionalidad no debe desplazar al de legalidad, sino complementarlo. Y una séptima conclusión: la adopción de derechos implícitos le exige al juez una fuerte carga argumentativa desprovista de falacias y sofismas, y la sentencia que acabamos de presentar es un ejemplo de una colección de falacias y sofismas judiciales. Un comentario final. No sería extraño, después de esta presentación, que alguien formule esta pregunta:
¿Para qué los códigos civil y de comercio si todos los casos pueden ser solucionados con la Constitución? La sentencia que ha servido de pretexto para estas reflexiones es un buen ejemplo de sobrevaloración constitucional e infravaloración legal. Muchísimas gracias. Desde el 28 de agosto al 1 de septiembre, las ciencias sociales se toman la Universidad Mariana en el 9º Congreso Internacional y 5º Nacional, reflexionando las disciplinas, retos, tendencias y perspectivas actuales en las ciencias sociales. Invitados académicos de Argentina, Brasil, Chile, España, México y Colombia. Invitan ICETEX, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Mariana, 50 años formando profesionales con excelencia educativa para la transformación social. Informes e inscripciones www.umariana.edu.co.